Señores, bendiciones desde la República Dominicana. En el nombre de Jesús para todos los amigos de YouTube, los que nos siguen por Facebook. Estamos también en Instagram y por la red social de TikTok. Pero la que más uso para subir los contenidos a los hermanos y a todo el mundo es el de YouTube. Héctor Pineda, canal oficial. Si usted quiere se puede suscribir y así la notificación le permitirá que cada vez que llegue un contenido, pues subamos un contenido, le llegue a usted, activando la campanita, la notificación y suscribiéndose. Hágalo voluntariamente, no porque obviamente le estamos pidiendo para buscar views ni like, como dicen algunos por ahí. Bueno, amado, hace días que no subía contenido relacionado con el tema del matrimonio y divorcio, tema complejo que muy pocas personas manejan, puesto que tiene varios aspectos, tiene muchas aristas, telas por donde cortar. En el canal de YouTube, si usted entra, usted se podrá encontrar con temas como esto que le voy a relacionado solamente con el matrimonio. Son casi alrededor de 30 principios y teorías relacionados con el matrimonio que están ahí en la Biblia, han sido posteados para que usted tenga el acceso. Si se hace alguna pregunta en algún momento sobre el tema relacionado con el matrimonio, el divorcio, entre ahí. Tenemos temas posteados en el canal como elegir la pareja idónea. Tenemos temas como la reciprocidad versus el rechazo. Tenemos también otro que está relacionado con el matrimonio, el sacerdocio familiar. Tenemos también el tema de la deja ver, son muchos. La inocencia del cónyuge víctima. Análisis de las diferentes teorías del matrimonio. Pero también tenemos ahí mismo el principio de la duda razonable en el matrimonio, que Pablo lo planteó. Ahí te podrá encontrar ese tema extraordinario desglosado a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en algún momento me tocó. Yo no quería hablar de esto porque fui muy procesado por ahí, no quería hablar. El padre me dijo que tenía que hablar y por eso lo estamos haciendo públicamente. Ni siquiera el libro estamos escribiendo. El principio de la duda razonable en el matrimonio, eso está en la Biblia, amados. Tenemos también la teoría de reedificación en el matrimonio. Tenemos la teoría de la ayuda idónea, nivel 1 y 2. Tenemos el tema de las diferentes vasijas en el matrimonio. El concubinato versus la fe también. Los yugos desiguales en la relación de pareja, señores. Tenemos la teoría de reedificación sobre escombro de otros. Tenemos la complicidad positiva y negativa en el matrimonio. También tenemos las cicatrices y daños irreversibles o colaterales en la relación conyugal. Gloria a Dios. Entre otros temas, manejo de crisis en el matrimonio. Señores, usted debe ver eso para que esas mujeres, esos hombres que han atravesado por una situación de crisis matrimonial, que se separaron o que se hayan divorciado y quizás están preguntando qué debo hacer. Señores, todas esas informaciones están ahí. El matrimonio no es tan fácil de digerir como mucha gente cree. No es un tema fácil de diríamos interpretarlo, puesto que los apóstoles no hablaron de ese tema. No hablaron de ese tema en ese tiempo. Lo de ellos era crear una zapata. Nosotros a partir de ahí, pues como iglesia, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se nos da la revelación de lo que ellos, de los ladrillos, de lo que ellos dejaron en la zapata, vamos a decirlo así. Efesios 2:20 dice eso, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, que son los que traen la revelación del reino, siendo la principal cabeza del ángulo de Jesucristo mismo. De manera que, otro tema, escuchen este, la importancia del mutuo acuerdo y el principio de elección en el matrimonio. Dice otro, gloria a Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Son muchos, son más de 30 ya. Con esto serían casi 32, 33 temas que le subo a la red social de YouTube con relación al matrimonio y el divorcio. También habla mucho sobre el divorcio, que fueron los primeros en los cuales yo estuve hablando. Entonces tenemos respuesta ahí para los diferentes casos. Para los que iban preguntando, los hermanos que nos llaman, que el Espíritu Santo me sacude a mí para que le hable a ellos. Hoy le quiero hablar, amado, de un tema que usted quizás ha escuchado la primera parte del tema, pero la segunda parte no la ha escuchado como yo se la quiero plantear. Lo voy a poner a pensar hoy. Invitamos al Espíritu Santo para que se manifieste, para que esté tomando mis emociones, mis sentimientos y mi percepción, y pueda fluir nítidamente para que la interpretación, el exégesis del Espíritu, la inteligencia divina, los intelectos divinos sean activados ahora y yo pueda traer esa palabra viva a ustedes para que sean edificados en el nombre de Jesús con relación al tema que se llama reo de juicio eterno versus el matrimonio. Repito, reos de juicio eterno versus el matrimonio. Varón en dominicano, pues somos de República Dominicana. ¿Cómo usted me interpreta eso? ¿Qué es reo de juicio eterno relacionado al matrimonio? Bueno, cuando hablamos de reo de juicio eterno, todo nos hace pensar en prisión, persona que está aprisionada, que está presa, que la tienen amarrada. Reo es un juicio, pero que hablamos del juicio, no estamos hablando de cualquier juicio disciplinario, estamos hablando de un juicio eterno, o sea, que tiene unas repercusiones más allá de lo temporal. No es lo mismo que te expliquen una sanción temporal a una sanción eterna. Eso lo vamos a contestar a diferentes aspectos en el camino cuando le vayamos abordando el tema en el cuerpo del mensaje, y ustedes sabrán de qué le estoy hablando. Será algo interesante. Acompáñenme si que a 30 o 40 minutos, quizás hasta una hora, pero no deje de ver esto, que yo sé que le va a bendecir y será de gran provecho. Usted se va a convertir en uno de los que obviamente van a reenviar este mensaje para que la persona que estén atravesando por una situación como esta pues sean edificados en el nombre de Jesús. Reo de juicio eterno, amado, es una condenación que va más allá del plano temporal, que es lo similar que le pasó a Satanás y los ángeles que pecaron en su santa morada. Dice que Dios no los exculpó de su falta, sino que los condenó, y yo diría, y agrego, lo condenó eternamente y con una sentencia que viene a darse, tiene un aspecto preventivo porque será ejecutada en el tiempo final. Una sentencia condenatoria para ser ejecutada en el tiempo final. El texto que apoya este tema está ubicado específicamente en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 28. Leemos en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Hebreos. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí tenemos la reincidencia. Yo relaciono el pecar voluntariamente con el aspecto de la reincidencia. La reincidencia es cuando tú peca hoy, peca mañana, sigue pecando y Dios te vive advirtiendo, te vive amonestando, te vive enviando mensajes, más sin embargo tú haces caso omiso a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, te vuelve necio, te vuelve obstinado, y entonces ya tú perdiste lo que se llama el temor reverente a Jehová. De manera pues que ya en ti lo que queda es un juicio, ¿verdad? Un juicio que obviamente es ejecutado o es pronunciado, o la sentencia de ese juicio pronunciado para ser ejecutado en cualquier momento. En el caso de Satanás y los ángeles que le acompañaban en su desafío en el reino de Dios, pues fue lo que ocurrió. Se emitió una sentencia del Padre donde ellos quedaron expuestos a un juicio eterno, donde esa sentencia será ejecutada en los tiempos finales, antes de en los tiempos finales, en la víspera de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya el sacrificio de Jesucristo en ese tipo de persona tiene una tendencia a tener un comportamiento de reincidencia, que no tiene temor a Dios, que hace la cosa de manera deliberada, pues ya el sacrificio de Cristo no tiene, diríamos, validez. No, para ellos eso no es válido. El sacrificio de Cristo para ellos no tiene ninguna ejecución, porque esa gente ya han sido condenados y hay un aspecto que no hay una variación de la sentencia. No hay una variación de la sentencia porque ya ha habido una condenación. Es lo que comúnmente nosotros llamamos bíblicamente los hijos de perdición, que esas muchas personas no entienden de qué se trata el tema. En el canal de YouTube lo pueden buscar, hijos de perdición. Está conectado con esto también, el cual se lo voy a mencionar. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una reinterpretación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tú te pones a analizar, la palabra adversario es uno que desafía a Dios, uno que contiende, que trata de contender con Dios y que resiste al Espíritu de gracia. Tenemos mucha gente en esa condición. Entonces, hay sentencias que se han pronunciado sobre ellos. Y a raíz de eso, aunque tú lo veas que estén caminando aquí en la tierra, que quizás sean pastores, megaministros, apóstoles, etc. Señores, cuando pesa una sentencia de juicio eterno, una condenación, con relación a esto que le planteé en este verso, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Fue lo que le pasó a Judas. Judas se convirtió en un reo de juicio eterno. En la Biblia tenemos más ejemplos, pero me voy a detener solamente en esta parte. Vamos a seguir el desarrollo del tema. Reo, ya tienen la base bíblica. Reo de juicio eterno versus el matrimonio. ¿Qué connotación o qué relación guarda este tema que habla en Hebreos 10, 26 al 28? Ser reo de juicio eterno con relación al matrimonio. Vamos a hacer varias preguntas para así adentrarnos a la disertación. Entonces, amados, yo quiero que presten atención a esto. Presten atención a esto, porque que muchas personas, pues, hijos de Dios, se pierden en este aspecto. Quizás se cansan de buscar respuestas, pero no hay una manera de que ellos la encuentren. Hay que primero leer la Biblia, que dice la palabra de Dios, lo que está escrito, y llamar al Espíritu Santo, y a la luz del Espíritu Santo puede interpretar lo que Dios dice que es, no lo que yo pueda decir de mi propia voluntad, no. Puesto que descifrar los misterios no ha sido cosa de todo. O sea, descifrar el espíritu exegético de las leyes de naturaleza divina o la de Yahweh es muy fuerte. Y solo los que han recibido eso lo pueden hacer. En alguna ocasión yo lo he dicho a los hermanos y a los amigos que nos escuchan, un pensamiento que escuché una vez, donde dice que nada es un pensamiento filosófico, nada es cierto y nada es mentira. Todo dependerá del cristal en que tú lo veas. Eso implica buscar el punto medio y aplicar en su justa medida la ley de Dios a cada quien según lo que le corresponde, a lo que le pertenece. Eso se llama justicia. Los magistrados hacen eso. Buscan ese punto medio, ese equilibrio de la balanza divina para no inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, no quitar el derecho a quien lo tiene. Eso es aplicación de justicia, buscar el punto medio. Dios es un Dios de justicia. La justicia divina es profunda. Los hombres corrompidos en la tierra no conocen eso. Un tribunal celeste se aplica a esto. La Biblia habla de los tribunales celestiales, amado. Aquí la proyección se aplica al que conoce la palabra de Dios, al Hijo de Dios. Pero también puede aplicarse al que nunca quiso arrepentirse, pero que recibió el mensaje y lo rechazó de plano y eligió su destino y no hay vuelta atrás en su decisión. Reo de juicio eterno. La pregunta es relacionada con lo famoso, con lo que la Biblia llama los hijos de perdición. Los hijos de perdición son aquellos sobre la base que el cielo emitió una sentencia y Dios le dijo, mira, ¿cuántos te quedan? Como yo le profetizo a muchas personas. El Espíritu Santo, el Señor me ha dicho pregúntale que cuántos son esos. Las personas han dicho 1. Dice el Señor que te queda la última oportunidad.
te queda la última oportunidad. Pero hay otro que le he dicho, dice el Señor, que ha sido rechazado en el ministerio y rechazado para no entrar al reino. Señores, eso es bíblico. No me voy a detener a darle verso bíblico a ustedes, sino hablarle del tema en concreto sobre lo que son los hijos, el matrimonio, versus los hijos de perdición. Vamos a hablar de uno, por ejemplo, un hijo de Dios, él o ella, fracasó. Porque aquí no podemos estar exentos de que en algún momento el enemigo te haga fracasar. Eso quizás no diga que en el fondo te perderás. Okay. Saúl pudo no haber cometido el suicidio, que la bíblicamente condenó, el suicidio condenó porque no tenemos derecho a destruir el templo de Dios y lo destruyó. Entonces, él o ella fracasó. Pongamos que se suicidó o cometió un homicidio, mató a un hombre, a una persona, o un infanticidio, mató a un menor, a un niño, lo que sea, o un feminicidio, mató a una dama, cometió algún delito de tipo criminal y fue llevado ante un tribunal humano y se le aplicó la pena de muerte. En algunos estados, específicamente en los Estados Unidos, según se sabe, hay lo que se llama la pena de muerte. La pena de muerte estuvo activa en el pueblo de Israel, por si acaso. Los que creen que la pena de muerte no es parte del esquema de justicia divina, señores, saque eso de la cabeza. La Biblia está llena de sangre, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Estudia Biblia. Entonces, cadena perpetua, por poner un ejemplo. La inyección letal, Estados Unidos. Cadena perpetua. Cometió un error, se dejó seducir por el diablo en algún momento, lo tentó y te jaló su pistola. En el tribunal lo llevaron y se determinó que todo tuvo un índice de culpabilidad y por tanto la ley dice que si usted voluntariamente mató a la persona, pues a usted le queda cadena perpetua. Por poner un ejemplo, en el caso del hombre y la mujer, son pareja, la mató porque obviamente se determinó que había un problema pasional. Gloria a Dios. El tribunal determinó y en su dictamen la fiscalía y el juez se pusieron de acuerdo y fallaron. Se pusieron de acuerdo de que este hombre o esta mujer, pues, le tocaba lo que se llama la sanción de la pena de muerte. Aquí cuando hablamos de pena de muerte se está refiriendo a la desaparición física del cuerpo. La persona aquí se cae, se quita de este plano y ya va a pasar a al segundo plano de su existencia. Lo sobrenatural o lo eterno. Pregunta: ¿puede ese hermano o hermana ponerse? El hermano, supongamos que el hermano y la hermana estaba casado legalmente, estamos hablando de ministros, hijos de Dios. Pregunta: ¿puede ese hermano o hermana ponerse a esperar a ese hermano que fracasó por un pecado? Por ese tipo de pecado. El tipo está preso o ella está presa. Supongamos que no son 30 años, no son 40, sino una cadena perpetua. Gloria a Dios. ¿Puede ese hermano o hermana ponerse a esperar a ese hermano que fracasó? Hay en algunas cárceles que no le permiten ni siquiera la relación coital. ¿Puede ese hermano sentarse o ese hermano esperar a ese hermano para que salga? Ese hermano está cargado de deseos. Y los deseos son sentimientos naturales que repercuten en el interior del ser humano. Y Dios lo colocó ahí. En cuanto a la relación conyugal, Dios lo puso ahí. De manera que ese hombre o esa mujer va a tener ciertos apetitos y cuando vaya a la cárcel no le permite ni siquiera tener contacto con él o ella. Imagínense, ¿cuál sería la decisión del tribunal celestial? ¿Qué dicen los tribunales humanos? ¿Qué dice usted? Gloria a Dios. ¿Puede ese hermano o hermana ponerse a esperar a ese hermano que fracasó? ¿Cuál sería la respuesta en ese sentido para que ese hermano rehaga su vida? Dar rienda suelta a los deseos placenteros y casarse de nuevo. ¿En qué condición, bajo qué esquema se entiende esa parte cuando la Biblia dice que hasta que la muerte los separe? Me refiero en ese aspecto nada más. Gloria a Dios. Era cristiano pero fracasó. ¿Se debe esperar a ese hermano o hermana? Aquí nadie está tan exento de que fracase en un momento. Satanás dice que la Biblia que anda como león, no que era un león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Supongamos que usted se descuidó. En algún momento de tentación se lo llevó el enemigo y lo puso a fracasar. Ahora usted está en una prisión y le metieron cadena perpetua. Y después de la cadena perpetua, a otro caso, por ejemplo, le metieron sanción de pena de muerte. ¿Cuál sería la decisión
celestial en esos casos específicos? Vamos a encontrar la respuesta hoy. ¿Qué decía ahí? Judas anduvo con Jesús. Era un elegido de Dios. Dios lo eligió para que anduviese con Jesús. Era uno de los 12 discípulos, uno de los más allegados colaboradores del ministerio de Jesús. Pregunta, ¿se sabía Jesús que él lo iba a traicionar? Sí, la Biblia dice que sí. Y en algún momento Jesús dijo, para que se cumpla lo que está escrito de él. ¿Sabía que era hijo de perdición? Hijo de perdición en el sentido de que el suicidio es condenado según la Biblia. Yo quiero que usted me entienda. El suicidio es condenado, aunque algunos países, América Latina, quizás otros países del mundo, pues entienden que el suicidio no está regulado. En algunos países, no sé, tendría que investigar, pero en algunos países el suicidio no conlleva pena. No conlleva pena por ningún tribunal humano, sino que la persona que obviamente se suicida, pues eso fue un problema de él. Dice que por razones pasionales o porque se determinó que tenía un dolor, del tipo tomó, se metió un veneno, se pegó un disparo, se desapareció. Y ya eso no hay forma de cómo culparlo, porque tú no puedes condenar a muerto. Pero vamos a ver en el plano espiritual qué dice la ley del espíritu, qué dice la Biblia, qué dice la Sagrada Escritura, qué dice el tribunal del cielo, qué dice Dios con relación a esto. ¿Se salva o se pierde? ¿Hijo de perdición o no de perdición? Gloria a Dios. Claro está también que Jesús anduvo con Judas hasta la noche que fue traicionado. Entonces, ¿será que nosotros tenemos que estar con esa persona hasta que Dios lo quite de nuestro lado? Me estoy refiriendo al matrimonio. Específicamente en el término donde dice hasta que la muerte los separe, porque hay muchos casos particulares, hay muchas aristas. Hasta que la muerte, supone que ellos estaban separados hasta que la muerte los separe. Eso era había una indivisibilidad del pacto conyugal. Tipo fracaso y cayó preso, cadena perpetua, o una sanción que tipifica la pena de muerte. ¿Se puede o no el hermano, la hermana divorciar legalmente? O aparte de eso, buscar otra persona, porque inmediatamente, según las normas, o sea, aquí en mi país, no sé en otro país, pero inmediatamente lo que disuelve la relación, una de las causas por la cual se disuelve una relación conyugal es que la persona se ha condenado por una sentencia criminal o infamante. De manera que eso disuelve la relación legalmente. Legal, jurídicamente, disuelve la relación. Ahora bien, en el plano espiritual, se entiende así también. Puede la persona libre de casarse con quien quiera. Gloria a Dios. Lo estoy poniendo a pensar. Yo entiendo que según las escrituras, mire por donde se mire, del lado de que se mire, de arriba abajo, mientras uno de los dos vive, siguen ligados, aunque no vivan juntos por las razones que fuesen. Si hay muerte física, usted queda libre. Mi punto de vista. Usted puede no estar de acuerdo conmigo. Usted puede no estar de acuerdo conmigo. Mi punto de vista, estoy hablando no de la revelación divina, que se entienda. Como hombre, estoy analizando esto. Como humano, como hombre que razona. Gloria a Dios. Dice acá, en el libro, en la Biblia, dice: ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Romanos 9:21. Hay personas que van a ser salvas y otras que no. Y la Biblia habla de los hijos de perdición. Yo pienso que no debe casarse. Mi posición personal, para que no vengan diciendo, no, que el varón dice que... No, mi posición personal, hermano. La pregunta es, ¿se puede casar de nuevo? La ley dice que sí. Humanamente nadie te lo prohíbe, como dijo Pablo. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Hay quienes toman la decisión de utilizar el esquema, el principio del celibato. Y la iglesia tradicional lo utiliza, el celibato, que es contrario a lo que dice la Biblia. Pablo lo practicó, pero yo no soy Pablo, yo no tengo don de continencia. Al contrario, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y el matrimonio fue diseñado para la multiplicación de la raza humana. De manera, en algún momento permitió incluso que hasta los mismos familiares se casaran. No tengo la base bíblica, pero que investiguelo usted. Pues acaso quiere juzgarme a mí, investigue, lea Biblia o google, busque información, que tenemos la información en la nube. Entonces la pregunta es, ¿se puede casar de nuevo?
Si ya se casó anteriormente, no debiera casarse de nuevo. Y lo otro es que antes de casarse, hay que ponerle a Dios la revelación de este esposo, porque no vemos ese juicio, pero Dios lo puede mostrar. La salvación es personal. Si otra persona hará que caiga también en juicio, unidos en una misma carne, pues es mejor que no se casen. El corazón es engañoso, las emociones producen también dolor, pero nuestra salvación está por encima de todo y de nuestra propia condición mental, diríamos así, de nosotros reflexionar en cuanto a esto. Eso es lo que yo pienso. Ahora bien, eso es lo que yo entiendo. Es que no se puede casar, excepto cuando muere o cuando comete adulterio. O cuando comete adulterio. El adulterio es cuando el hombre... El adulterio es cuando la persona, estando casada, pues se revuelga con otro, para que me lo entiendan en un lenguaje llano. Gloria a Dios. Entonces, adulterar tiene más de una connotación la palabra adulterio según la Biblia, pero solamente quiero entrar aquí y es muy profundo el tema. La pregunta es relacionada con los hijos de perdición, como le dije, no a otros casos. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Todo el que se divorcia, dice Lucas 16:18, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, estoy hablando de los casos donde dice hasta que la muerte los separe, a lo que Dios une, porque el matrimonio que no lo une Dios, lo une el diablo, la carne y los intereses personales. Dice, si se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Lucas 16:18. Por eso hay que definir la palabra muerte. Muerte. Hebreos 6:4-12. Esto es la Reina Valera 1960. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Ustedes están viendo el asunto? Imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Oigan esto. Que recayeron, está hablando de los reincidentes, de los que recaen. O sea, el principio de reincidencia aquí juega un papel importante que hay que evaluarlo a la hora de, en su justa medida, evaluar las sanciones disciplinarias y los juicios del Eterno. Pienso que cuando hablamos de muerte, según el concepto bíblico, muertos para el Señor son los que no lo conocen, los que no reconocen a Jesús como nuestro Salvador. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si tú te pones a analizar, ellos desaparecieron de este plano. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De manera que la palabra muerte no se aplica aquí en un contexto de la desaparición del cuerpo. No, al contrario, aquí lo que se está diciendo y se reafirma es que en cuanto a lo que es la naturaleza divina, Dios juzga el alma per se y el espíritu. El alma viviente es juzgada dentro de un esquema eterno, no dentro de un plano temporal, al que los tribunales humanos, al que los hombres juzgan. No, aquí estamos hablando de un juicio eterno que va más allá de nuestro raciocinio y lógica humana. Por eso que eso se analiza bajo esa premisa de la espiritualidad, de los juicios de eterno. Dice acá, lo primero es presentarlo, repito, ante el Señor, la pareja. Esperar al Señor orando, velando por esa persona. En caso de que se mantenga en su traición, se le presenta nuevamente al Padre y que lo quite. Es lo que yo pienso. Justo juicio. Alguien me llama y dice, mire varón, vamos a leer algunos comentarios de los hermanos que me escribieron mientras yo puse
Esta fue una dinámica que yo hice en el grupo. Algunos hermanos plantearon la idea y me dijo, miren, yo conozco de casos que pasaron, hermanos que estaban presos, y Dios tiene la potestad para Dios nada es imposible, donde los reos, a la persona han orado y los reos a una cadena perpetua le han variado la calificación, le han variado la sentencia, han sido sueltos, y Dios lo ha devuelto una vez más y le ha dado oportunidad. Esto es en el caso porque la condenación, quiero recalcar algo, la condenación humana, la condenación de los tribunales humanos te hace desaparecer del plano físico y hasta ahí llega tu misión dentro del plano ministerial, que se entienda, y dentro de lo que es la relación conyugal. Pero bien, pero cuando nos referimos a la sanción de la parte eterna, va más allá, porque vemos acá un juicio que más que hacerte desaparecer de este plano y cohibirte de disfrutar ser un servidor de Dios aquí en la tierra, alcanzar almas, alcanzar a los perdidos, ser un evangelista, un pastor, un profeta, qué sé yo, lo que Dios le haya asignado. Aparte de eso, te condena para que tu alma se pierda, porque es lo que dice el texto que dimos lectura en la parte introductoria. ¿Por qué entonces es tan importante escuchar la voz de Dios en estos casos? Antes de asumir un compromiso o una relación conyugal con una persona, porque elegir una pareja incorrecta puede traer una consecuencia a la postre, donde tú te veas bajo maldiciones, y eso lo vemos a diario. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios? El Señor dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Estar seguro que es Dios te habló. Tú debes estar seguro si Dios te habló para rehacer tu vida con otra persona. ¿Por qué es tan importante? Yo digo que si se vuelve a casar, se puede volver a casar, porque si Dios le ha hablado de mil formas y él sigue bajo su perdición, esa persona está muerta espiritualmente, rechazando la voz de Dios, y más si está causando dolor y sufrimiento. Yo creo que sí puede. Se puede volver a casar, más porque acuérdense, señores, que hay un principio que se llama el principio del legalismo. El principio del legalismo, cuando aplicamos la ley de manera taxativa, cuando aplicamos la ley de manera radical, sin dejar abierto un sinnúmero de posibilidades para que la persona pueda ser juzgada de manera imparcial y equilibrada, buscándole el punto medio al asunto. A eso se refiere. De manera que Dios es un Dios justo. La balanza ni se inclina a la derecha ni a la izquierda, sino que le da a cada quien lo que le corresponde. Bien. La Biblia dice que Dios nos llamó a vivir a paz. Esa es mi humilde opinión. Ahora, el hermano o la hermana, ya Dios le habló, digo que una de las reglas, las leyes tienen todas sus reglas, pero a muchos se les olvida. Hablo del espíritu exegético de la ley. El espíritu de la ley. Las leyes son invariables, no tienen sombra de variación, pero debemos recordar que eso en un amplio preámbulo lo especifica, de la inmutabilidad de la ley divina. Pero no podemos dejar de destacar que la misma ley divina tiene su parte rígida, pero también tiene su parte flexible, para darle a cada quien lo que le corresponde según haya hecho o cometido a un delito o una infracción, o haya quebrantado la norma. ¿Entiendes? Una es la regla, pero las reglas tienen excepciones. Yo estoy hablando de excepciones. En cuanto a estos casos, son excepciones a la regla. Estos casos representan excepciones a la regla dentro del vínculo conyugal, donde la persona sí se puede volver a casar, cuando haya recibido obviamente una autorización del cielo. Esperar vos, porque hay quienes dicen que Dios le habló, mas sin embargo no fue Dios, fueron sus propios deseos. Y cuando Dios te autoriza a hacer algo, es porque obviamente Dios tiene algo preparado para dejar todo en orden. Gloria a Dios. Entonces, oigan por ejemplo la respuesta aquí de hermano. Dios le bendiga, pastor, me hizo un hermano. Si un hermano es divorciado antes de llegar a Cristo y ambas parejas que no eran creyentes se casan, vuelven y se casan con personas diferentes, esta vez siendo cristianos, ¿están en pecado? Aquí la pregunta no es esa. Aquí la hermana debió reformular su pregunta. Dice que si un hermano es divorciado antes de llegar a Cristo y ambas parejas que no eran creyentes se casan,
y se casan con personas diferentes, esta vez siendo cristianos, es que obviamente el matrimonio que Dios reconoce ante él es el matrimonio que ha sido santificado por el poder de su Espíritu Santo, que se han puesto de acuerdo, que han tomado una decisión de ser una pareja santa y darle cumplimiento al principio de la procreación, de la expansión, de llenar la tierra, vamos a decirlo así. Eso es matrimonio. Usted puede quizás tener 70,000 parejas por ahí en el mundo, pero obviamente usted no vive bajo un esquema divino con relación a la espiritualidad, y usted no es una pareja santa, usted no tiene un matrimonio santo. Aunque en el tiempo perdure, pues eso tendría que analizarse con más especificidad. Y ahí yo hablo de unos temas muy complejos que obviamente abundan y traen mucha iluminación y revelación con relación a esos casos. Yo creo que sí se puede divorciar, pero ya no casar. Por eso deberíamos de escoger un hijo de Dios. Pero a veces se casa la gente antes de llegar a Cristo, o ya siendo cristiano, y no entender ese tema. Todavía hay mucho que aprender del Padre. Posición de perdición, amado. No hay posibilidad de arrepentimiento. Cuando hablamos de la posición de perdición, es que no hay posibilidad de arrepentimiento. Número 2, hasta que la muerte los separe. Siempre entendí eso como la muerte física. Ahora veo que no solo es eso, dijo un hermano, sino que es muerte espiritual sin Dios. ¿Y qué puede hacer un cónyuge si su pareja es reo de juicio? ¿Y cómo estar seguro? Dirección de Dios, guianza de Dios plena. Esta reflexión tiene ya 4 meses que estaba posteada. Esto fue un análisis que hicimos. La Biblia establece en 2 Timoteo 4:1 que habrá un juicio a los vivos y a los muertos. Escuchen esto. Tanto a los hijos que están vivos en la presencia, y a los que obviamente están desaparecidos del plano y que están a espera de una sentencia condenatoria, juicio final. Es decir, a los que no le sirven a Dios y a los que le sirven a Dios. Dice acá, Pablo dice a Timoteo 4:1, capítulo 4, verso 1. Te encargo solemnemente, dice él, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Este juicio tiene sus manifestaciones en la tierra con repercusiones eminentemente espirituales. Por ello que muchos están en iglesia por varios años, organizaciones, y han pisoteado la sangre del Cordero. Y en algún momento, sin darse cuenta, sobre ellos se activó o se pronunció una sentencia de condenación eterna irrevocable. Escuchen el término: sentencia de condenación eterna irrevocable. O sea que no hay vuelta atrás. Es decir, quedaron condenados y expuestos bajo la llama de fuego, que al final devorará a los demonios igualmente. Mucha gente queda rechazada por Dios. Mucha gente en algún momento quedaron fuera como los perros, aún estando en este plano existencial. Mucha gente cree, no, que cuando venga un juicio, Señor, el juicio es aquí, es allí en la tierra, y no lo saben. Mucha gente que se convirtieron en hijos de perdición y no hay para ellos oportunidad para arrepentirse. Cosecharon como premio el infierno y su sentencia les espera. Mucha gente cree que yo puedo hacer lo que me dé la gana en la presencia, puedo durar 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 y 20 años es lo mismo, y tú crees que tú no vas a tener una sentencia, pero no, sácate eso de la cabeza. Dios es justo. Lo que obviamente sucede en el reino de Dios es que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, pero jamás da por inocente al culpable. O sea, no me venga tú diciendo que Dios no va a escuchar las oraciones de aquel que sufrió un agravio, que se le hirió, que se le avasalló, de que se le pisoteó, de que se le violaron su derecho. No, Dios va a emitir un juicio a favor, va a absolver a aquel que es inocente y va a condenar a aquel que quebrantó su ley. Claro, eso es así. Dios no es justo. Entonces, dice la Escritura que los perdidos serán como la arena del mar. Apocalipsis 28. Estamos hablando de condenas anticipadas, amado. Un juicio no se efectúa en un día. Los juicios de Dios están descifrados en la Biblia y muchos no se dan cuenta. El juicio es aquí y ahora. La celebración es en el día final, en el cielo.
Este es el tiempo de la ejecución de los juicios de Dios a todos los habitantes de la tierra. Pero también es el tiempo del gran rescate, de la redención eterna y de las grandes recompensas del Eterno. Mi consejo es seguir santificándonos, buscando la presencia del Eterno, aferrándonos a Él cada día, dependiendo y esperando en Él, confiando en Él y siendo siempre sensible a su voz, que nos guíe ante todos estos retos y desafíos que nos esperan. Primera de Samuel 2, 6 al 8 dice que Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar. Levanta del pobre al pobre y del muladar al caído. Gloria a Dios. Se me va la cita. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Señores, este tema es un tema muy profundo. Es un tema muy profundo. Mi oración es que el Todopoderoso nos ayude a perseverar hasta el fin en fe y confianza hacia Él. Y sin importar lo que se presente por delante en nuestras vidas como obstáculo. Nuestra fe es el arma que vence al mundo. Es lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Estos temas son muy profundos. Una pregunta: ¿se puede casar una mujer de nuevo o un hombre que haya descubierto que su pareja está bajo una situación como la de Judas? Posición de perdición, reo de juicio eterno, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo se concibe la muerte en ese sentido? Ya se lo expliqué. ¿Quién es muerto para Dios? Está sujeto el cónyuge en estas condiciones específicas de esperar al reo de juicio eterno hasta su desaparición física. Es una pregunta de análisis. Dice aquí una hermana: profeta, con respecto a la pregunta que hizo, posibilidad de arrepentimiento y otros casos posibles, reconciliación por el tipo de sanción humanamente hablando, cadena perpetua. ¿Puede Dios hacer un milagro y sacarlo de la cárcel? Claro, obviamente que sí, para Dios no es imposible. Dice acá, un hermano me escribe: mi papá conoció un caso donde un impío que había cometido asesinato y demás, le habían dado sentencia perpetua y en la cárcel, mientras se bañaba, tuvo un encuentro con Jesús y después de un tiempo, al ver su cambio tan radical, le revocaron la sentencia y salió. Eso es un acto de misericordia. La regla era una, Dios rompió la regla de los hombres y trajo la excepción. Las excepciones son parte de la regla. Esa flexibilidad de la ley de Dios cuando el hombre, porque no hay impedimento, cuando el hombre se humilla, cuando no es un caso de reincidencia, obviamente, donde ya la sentencia no ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, o sea que no es permanente ya, donde no hay apelación, se puede seguir clamando, porque Dios tiene la última palabra siempre en todo. Dios es un juez justo. Gloria a Dios. El hermano me escribió esto. Dice: impresionante. Le revocaron la sentencia y salió de la cárcel. Gloria a Dios. Dios lo puede hacer. Dice otro hermano: hermano, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Yo digo que una de las virtudes, amados, que obviamente nosotros debemos procurar mantener todo tiempo, es la paciencia. Esta se puede considerar como una de las virtudes que da lugar a otras y que contribuye al progreso y a la fortaleza de virtudes tales como el perdón, la tolerancia y la fe. El Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pero también agrega el apóstol Santiago, donde dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá la virtud de la paciencia. Y esta a su vez le traerá un resultado, que es la madurez, el éxito. La formación de carácter es lo que nos abre puertas. El don te abre puertas, pero el carácter te ayuda a mantenerlo abierto. Hasta tanto no somos moldeados por el Señor, no nos entrega promesas. El Señor nos entrega regalos, premios o recompensas. Cuando ya estamos preparados
para recibirlo. Yo creo que una de las cosas que se necesitan mucho en el matrimonio es la virtud de la paciencia, la tolerancia, el perdón, el respeto mutuo, el consentimiento, el acuerdo. Esperar en Dios, confiar en Dios, dejarse dirigir por Dios, siempre confiar en Dios. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso, el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y que solo Él lo conoce y para ello Él lo somete a un escrutinio constante, Él lo prueba. Pero también dice que prueba nuestra mente. Es decir, Yahweh vigila nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestra voluntad continuamente. Pero además dice que el Proverbio 4:22, que debemos ser diligentes, autoevaluándonos, examinándonos a sí mismos, vigilándonos a sí mismos, porque de nuestro ser interior fluye o emana la vida. Jesús dijo que de ahí fluían los malos deseos. Dijo que nuestras palabras serían un reflejo evidente y palpable de lo que abunda en nuestro ser interior. Como hijos de Dios, pues todos estamos llamados a perseverar en la fe, es decir, a tener paciencia, a ser resistentes. Si no lo somos, entonces el gozo del Señor no es nuestra fortaleza, no es cumplido y el premio no es recibido. Como únicos somos participantes de la naturaleza divina, si el vaso está apto para llenarlo de aceite sin que se bote o se desparrame. Como únicos somos librados de la tentación y las pruebas a través de nuestra paciencia que es otorgada por el Señor, soportando las tribulaciones, los insultos, las injurias, las calumnias, los rechazos, las persecuciones, soportando todo con la ayuda del Señor. Los impacientes que no tienen carácter no heredarán el reino de Dios. Es lo que dice la Biblia. Una de las virtudes que Dios empieza a trabajar en nosotros cuando nos llama a su presencia es precisamente el carácter. Hay muchos que abortan la misión y todo lo que construyeron en años lo tiran por la borda. La paciencia es necesaria para la salvación y para obtener cualquier promesa del Señor, tanto de tipo temporal como eterno. Por eso siempre en mi mensaje les menciono los 5 aspectos vinculados a la virtud de la paciencia y que a través de ellos nos daremos cuenta si estamos agradando o no al Señor, y estos son: aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Dios, aprender a esperar en Dios, aprender a ser guiado por Dios y por último aprender a humillarnos continuamente ante el Señor, levantarnos si resbalamos y seguir caminando por encima de los obstáculos. Eso se llama fe. Dios está con todos aquellos que lo buscan de todo corazón. Gloria a Dios. Dios está con todos aquellos que le buscan de corazón y que perseveran, que no se desvían y que permanecen fieles ante los retos y los desafíos, las circunstancias y la tentación. Esa es mi alocución, mi disertación con relación a este tema, para ponerlos a pensar. Usted quizá no podrá estar de acuerdo conmigo en todo mi planteamiento, pero solo quise hacer el análisis para ponerlo ustedes a pensar. Así que oro al Padre para que en el nombre de Jesús cualquier hermano, hermana, ministro que está atravesando por una situación donde su cónyuge estaba en una sentencia, está condenado, está ante un tribunal, se emitió una sentencia de juicio humanamente, la persona ya ha sido recibida sentencia de que va a desaparecer, de que se perderá, donde ya Dios lo vomitó, por esa persona aún vive. Espera en Dios, confía en Dios, busca la iluminación del Eterno, el Espíritu Santo, llénese de Dios y persevere, que en algún momento Dios le va a dar la respuesta y le va a dar la salida, puesto que Dios no le da carga a nadie que no pueda sobrellevar, porque conjuntamente con la carga Él te dará la salida. Que Dios te bendiga y que Dios le guarde. Un servidor desde República Dominicana, a través de estos medios, Ministerio de Justicia Celestial, estamos por redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok y otras redes. Nos pueden escribir al 809 más 1 desde el interior, 809 más 1 809 917-1432 para oración. A los hermanos que viven diciendo, escribiéndome en los comentarios que necesito mi oración por fulano, hermanos, llámenos al número, no atendemos a nadie así. Yo soy solo en esto, apenas tengo un equipo de hombres y mujeres de Latinoamérica que me están acompañando en la oración y ya estamos buscando la manera de que Dios lo reafirme y preparándolo para esto. Pero si usted se quiere unir también y entiende que quizás su llamado corresponde para que esté con nosotros en esto y buscando las armaduras, pues llámeme. Y yo no tengo ningún problema en que usted se forme parte del foro de este equipo para así estimularnos a la fe. Pero primero hay que orar y hablar con Dios para que sea quien autorice. Porque no nos movemos bajo mi propia voluntad, sino que Dios es quien nos mueve. Así que le bendigo a todos en el nombre de Jesús y será hasta una próxima. Shalom.